Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Voy diciendo los nombres que veo en pantalla. Verónica, Isaac, Hermi, Antonio, Betina, Manu, Pascual, Inés, Maika, Xavi, Noelia, Mónica, Moni, Eva, Boriana, Marta, Lucía, María Jesús, Marta, Alberto. Hay más personas y hay otras que no tenéis todavía el nombre. Sabéis que se puede poner el nombre, ¿sí? Así por si queréis que os llame por vuestro nombre. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Voy a poner una presentación hoy. Sí que he preparado para esta clase. Como sabéis, ahí está en pantalla. Como sabéis, este curso lo organiza el Ayuntamiento de Santander a través del Espacio Joven. Mi nombre es Germán Bertolotto. Yo trabajo impartiendo formaciones de coaching, de programación neurolingüística, de inteligencia emocional. Trabajo también para el Instituto Potencial Humano, colaboro, que es un instituto que fundó mi padre hace justamente 40 años, cumplió hace unos días, ahora el 8 de mayo. Y entonces voy a poner una presentación del instituto, por eso vais a ver el logo del IPH. Os voy a empezar para comenzar algo que se hace en la Universidad de Stanford, que es la segunda más conocida o referente en el mundo, que se llama aprendizaje constructivo, basado en la experiencia directa, a partir de ella la obtención de conclusiones. ¿Cómo lo hacemos dentro del instituto? Lo que te proponemos es que cojas 2 folios, que en un folio escribas lo que para ti son buenas ideas y en el otro folio lo que vas a poner en práctica. Os comento que esta es la 4ª sesión que hacemos de coaching a través del Ayuntamiento de Santander y organizado por el Espacio Joven. Y entonces la de hoy lo que vamos a trabajar es la parte de emociones y sobre todo la incertidumbre, que es un tema que salió la semana pasada, sí, de los que habéis estado presentes. Entonces he estado recogiendo ahí cuáles eran las mayores necesidades que comentabais y sobre todo, que las tengo aquí apuntadas, eran la incertidumbre. Entonces tengo varios libros que después os voy a recomendar y simplemente os voy a recordar que cuando empezamos el trabajo hablamos de Viktor Frankl, que fue un psiquiatra que estuvo en 4 centros de concentración, secuestrado por los nazis, sí, porque era judío. Entonces él, en esa situación tan complicada, lo que se daba cuenta es que las personas en situaciones tan difíciles, algo que les llevaba a seguir viviendo, a tener ganas, motivación, era lo primero tener sueños. Es decir, que os voy a simplemente decir, para quienes no habéis estado en otras sesiones, que esto es fundamental. Para lo que estamos trabajando hoy, el tema de la incertidumbre es fundamental. Tener sueños, tener motivaciones. Y dentro de los sueños, todavía para que tengan más fuerza, si son sueños que incluyen a más personas, es decir, que son cosas que tú vas a ayudar a otras personas, todavía el sueño puede tener más fuerza. ¿A qué me refiero de ayudar a más personas? Por ejemplo, si yo me planteo comprar una casa, pues eso es un sueño, vamos a decir, individual. Ahora, si yo me propongo comprar una casa para tener un espacio donde voy a tener un huerto, y en el huerto voy a poder hacer un proyecto colectivo, ¿sí? En el caso de que sea una casa. Aparte, cabe la posibilidad de tener, no sé, gallinas y poder de alguna manera colaborar con otras personas. Es decir, una de las formas en las que sobrevivió el ser humano respecto a otras especies en la evolución ha sido a través de la unión. Porque si por ejemplo, si hubiéramos luchado contra el Homo erectus, pues hubiéramos muerto con seguridad. Pero el ser humano ha sobrevivido respecto a otras especies a través de que se ha unido. Y algo importante que es el cerebro humano tiene la capacidad de vivir con incertidumbre, que esto es muy importante, ¿sí? Es decir, podemos vivir con incertidumbre. Sabemos que es muy duro psicológicamente, pero podemos. Por eso tengo aquí una frase de un escritor peruano, escritor y crítico literario, que dice que la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. Entonces lo que vamos a trabajar hoy es la primera parte, voy a dar explicaciones, y la segunda parte del encuentro, que sabéis que dura 1 hora y cuarto, vamos a hacer prácticas. Bien, lo primero es para la parte psicológica, los contenidos que son muy importantes, y por otro lado es para poder integrar estos conocimientos, la parte práctica fundamental. Vamos a hablar de emoción y estado emocional, ¿sí? ¿Qué es una emoción? Que es una pregunta importante. Una emoción es una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos
ideas o recuerdos. Es decir, que tú puedes sentir una emoción que por algo que tú estás percibiendo, algo que está pasando realmente, o pueden ser ideas que a ti te vienen, que te generan emociones o recuerdos. Voy a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tú puedes pensar en una experiencia que has vivido del pasado y esa experiencia te puede generar a nivel químico una información positiva o negativa. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la programación neurolingüística trabaja con algo muy potente que se llaman anclajes. Y como el Ayuntamiento de Santander ha contratado 3 sesiones más, me ha propuesto 3 sesiones más, que vamos a hacer los siguientes lunes, uno de esos lunes, que puede ser la semana que viene, es la técnica de anclajes. Esa técnica es potentísima. Y entonces, ¿en qué consiste lo de anclajes? Tú buscas una experiencia positiva del pasado, que a eso se le llama recursos, y lo que haces es, te anclas una experiencia positiva. Por ejemplo, lo que podemos decir, la incertidumbre a nivel profundo, a nivel de emociones, la base es el miedo, ¿sí? Lo que dicen es que todas las emociones parten o del amor o del miedo. Entonces la incertidumbre está asociada con la emoción del miedo. Si tú dices, vale, ¿qué necesito para este momento, para esta situación de incertidumbre? Tal vez lo que necesita es, esto depende de la persona, ¿sí? Porque algunos tienen incertidumbre por el área económica, otros tienen incertidumbre por la salud, otros pueden tener incertidumbre por los estudios, otros pueden tener incertidumbre por su libertad. Es decir, están cambiando muchas cosas. Lo que nos dice el gobierno es que nos adaptemos a la nueva realidad, ¿sí? Es decir que, según lo que están diciendo, la realidad ya ha cambiado, ¿sí? La forma de vivir. Es decir, que esto es muy interesante. Entonces la propuesta es adaptarnos. ¿Qué es lo que sucede? Pues no sabemos cómo va a ser la nueva realidad. Por lo tanto, evidentemente, a todos nos genera incertidumbre. Si decimos del 1 al 10, cada uno, siendo el 10 el máximo de incertidumbre, cada uno pondrá una valoración. Si hay personas que tal vez están en un nivel bajo y otros en un nivel más alto. Entonces, volviendo a la técnica esta de anclajes, si tú dices, mira, lo mío, por ejemplo, es una incertidumbre por la razón que sea, y dices, puedo necesitar en este momento más tranquilidad. Yo necesito, ante lo que está sucediendo, tranquilidad. Muy bien. ¿Qué más necesitas? Pues necesito ánimo, ¿sí? Necesito motivación, porque como que me he venido un poco abajo, entonces necesito volver a creer en mí, tal vez. Entonces digo, vale, necesito tranquilidad, necesito, si digo volver a creer en mí, puede ser confianza. Vale, ¿qué más necesito? Pues motivación. Entonces ya tengo 3 ingredientes. Si te digo, te invito a que busques una experiencia en la cual hayas sentido tranquilidad. Tu cerebro se va a buscar una experiencia del pasado en la cual has sentido tranquilidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es conectando con recuerdos, y esos recuerdos te generan una química en el cuerpo. Bien, si te invito a que busques una experiencia en la cual sentiste seguridad, también vas a conectar con un recuerdo del pasado que te va a generar una química. Lo mismo, motivación te va a generar una química. Entonces aquí la explicación que he puesto es conmoción orgánica consiguiente a las impresiones de los sentidos, es decir, a lo que puedo estar percibiendo en este momento, ideas o recuerdos. Es decir, que no solamente es lo que sucede, sino lo que yo pienso que sucede, es decir, lo que yo interpreto o cosas que recuerdo. Por ejemplo, yo he vivido 20 años en Argentina, he nacido en Madrid, pero viví 20 años en Argentina. Si pienso en experiencias de Argentina desagradables, lo que sucede es que mi cuerpo revive esas emociones. Ahora, si me voy a pensamientos agradables, mi cuerpo revive otro tipo de emociones. Sigo con la presentación. Aquí os pongo una imagen de la película Del revés, en castellano, Inside Out en inglés. Es una peli que os recomiendo, que habla sobre emociones, en la cual que está hecho a través de dibujos, y lo que podéis ver aquí es la cabeza de una niña, y dentro de la cabeza de una niña 5 dibujos que representa cada uno una emoción. La semana pasada os hablé de que hay mapas, hay escuelas que dicen que las emociones básicas son 4, ¿sí? Aunque partan del amor o del miedo. Hay otras escuelas que dicen que son 6. Os doy un ejemplo. Aquí tenemos en la imagen, por un lado tenemos al de la izquierda, que es una imagen que esa es la emoción del miedo. La que está abajo es la tristeza.
La que está a la derecha, que es como que está rojo, ¿sí? Ese es el enfado, la ira. La del centro, la guay, la protagonista, es la alegría. La verde es el asco. Entonces, según el mapa de las emociones en el cual dice Paul Ekman, que son 6, un psicólogo referente en Estados Unidos, faltaría la sorpresa, que esta la comentó la semana pasada Hermi. Entonces, esta película en particular me gusta mucho sobre emociones porque lo que hace es reivindicar la tristeza. Nos venden constantemente la importancia de la felicidad, de estar bien, la alegría. Entonces la peli lo que buscaba el personaje de la tristeza de alguna manera era anular la alegría. La tristeza lo que hacía era, la alegría anulaba la tristeza. Es como decir, quítate, no molestes, no estorbes. Entonces la peli reivindica lo que está diciendo. La tristeza es importantísimo, por lo tanto, lo que se trata es de abrazar a cada emoción. Y cuando tú conectas con alguna experiencia que te conecta, por ejemplo, lo que puede ser en este momento el miedo, la incertidumbre, es preguntarte de dónde te viene este miedo. ¿Por qué? Porque hay que entender que lo que sucede fuera, en realidad, son cosas que hay dentro. Te voy a dar ejemplos concretos. Estoy dando los sábados formación en programación neurolingüística, así que es el programa de PNL que hemos adaptado a ser una parte online. Entonces ahí comentaba que hay personas que le pregunto a las personas, ¿qué tal estás? Hay personas que dicen, bien, estoy sacando mucho partido de esta situación, se enfocan mucho en lo positivo. Y hay otras personas que se enfocan más en los miedos, por diferenciarlos de alguna manera. O el enfado, la rabia. Hay personas que dicen que están muy enfadadas, como pasó la semana pasada, que decían por la pérdida de libertad. Entonces, claro, es como decir, mira, todo lo que tú estás percibiendo que está pasando, en realidad está aquí. Si yo, por ejemplo, me enfado por algo, no es lo que está afuera, sino es lo que está dentro. Os voy a dar un ejemplo. Hay personas que dicen, por ejemplo, señalan a otra y le dicen, es que tú me estresas. No sé si habéis escuchado alguna vez eso. O tú me haces enfadar. Sí, es que me enfadas. Entonces ahí lo que suelo comentar en los cursos es, cuando yo señalo al otro, lo que estoy haciendo es delegar la responsabilidad a la otra persona. Pero ¿cuántos dedos me miran a mí? ¿Sí? Como mínimo 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Significa cuál es mi responsabilidad sobre esa situación. Cuando yo le digo al otro que me enfada o que me estresa, lo que estoy haciendo es responsabilizarle. Me gusta más la palabra responsabilidad que culpa, ¿sí? A nivel de emociones tiene distinta carga emocional. La palabra culpar al otro puede ser algo muy parecido, pero no es lo mismo a nivel de palabras, ¿sí? Entonces, si yo responsabilizo al otro, lo que hago es me quedo en el rol de víctima, pero desde el rol de víctima poco puedo cambiar. El cambio se genera cuando yo asumo la responsabilidad. También hay personas que dicen, mira, quiero que cambie mi pareja, o quiero que cambie mi hijo, quiero que cambie mi hermano, quiero que cambie mi padre, mi madre. Entonces lo que siempre proponemos en las formaciones es, mira, si tú quieres que algo cambie, cambia tú. No se trata de que cambie el otro. ¿Por qué? Porque si el otro no está buscando cambiar, entonces ¿qué pasa? Que tú no vas a ser feliz porque la otra persona no cambia. La propuesta es, si tú quieres que algo cambie, cambia tú. No esperes que cambien los demás. Lo mismo en este momento, por ejemplo, hablando a nivel político, ¿sí? Hay muchas personas, yo me considero apartidista, ¿sí? Es decir, que yo no me posiciono con ningún partido. Y no lo digo porque esté haciendo esta grabación aquí, esta presentación, este curso. Entonces hay personas que acusan al gobierno, lo mal que están haciendo las cosas, y al final es echar balones fuera. Entonces es, vale, ¿tú qué puedes hacer para cambiar? Si tú esperes que cambie algo, cambia tú. Haz tú el cambio, no esperes que suceda ese cambio. Bien, es un poco como creer en los milagros. La propuesta es, ¿quieres que cambie algo? Que puedes cambiar tú de ti en esta situación. Otro de los encuentros lo que hablaba era, cogí como símbolo, ¿sí? Aquí dos perros que son de mis hijos, que tengo niños pequeños, y entonces decía que nos imaginemos que esto es un lobo bueno y un lobo malo. Entonces, vivimos en un plano dual, donde hay luz y hay sombra, hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿sí? Hay amor, hay miedo. Por lo tanto, aquí la idea es dónde quieres ponerte tú, ¿sí? ¿Me quiero enfocar en las cosas buenas o me quiero enfocar en las cosas malas? ¿Bien? ¿Por qué?
Porque la situación de lo que está pasando actualmente, tú puedes cambiar muy poco. El otro día lo decía Pascual, ¿no? Es decir, hasta qué es lo que puedes cambiar tú de lo que está pasando. Porque si tú dices, mira, quiero que cambie el tema del confinamiento. A partir de hoy, en Cantabria, si esto lo estamos haciendo en Santander, en Cantabria ya hemos podido salir a la calle. Cada uno con su responsabilidad, que de alguna manera para entrar a comercios nos piden de forma obligatoria que tengamos mascarilla, que tengamos guantes. Ahora, tengo familia en Madrid y en Madrid no han podido salir hoy a la calle. ¿Sí? Es decir, que eso no depende de los madrileños, no depende de las personas que viven ahí. Entonces, estamos hablando qué es lo que depende de ti, qué es lo que depende de otras personas, y a veces, claro, nos hacemos mucho problema, como el otro día lo comentaba, por cosas que suceden en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú para cambiar? Si tú crees que puedes hacer algo para cambiar el mundo, fenomenal. Lo que pasa es que angustiarnos por cosas que no cambian en el mundo o en España, al final lo que está haciendo es te aleja de la felicidad. Y todos buscamos la felicidad, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo es una estrella como símbolo de la felicidad. Es una forma de representarlo. Y por otro lado, tengo un sombrero, ¿sí? Que en cuanto a esto lo voy a llamar las creencias. ¿Bien? Por un lado buscamos la felicidad y nos alejamos del sufrimiento. Decíamos antes que vivimos en un plano dual, todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir. Entonces voy a ponerme este sombrero, que esto lo hice para una charla que he dado hace unos meses sobre el estrés, cuando todavía se podían dar charlas físicamente. Entonces todos buscamos la felicidad. Es muy importante trabajar tus creencias. ¿Bien? Ese es el objetivo. Lo que trabaja la programación neurolingüística y el coaching es la mente, el pensamiento. Entonces aquí decimos, tenemos emociones, parten del amor o del miedo. Buscamos constantemente la felicidad, que aquí en esta imagen que decíamos, la alegría, el miedo, la tristeza, el asco, el enfado, también está la sorpresa. Vemos muy pocas emociones positivas. Lo que decía el otro día es, en este caso estas emociones son básicas para sobrevivir. El miedo es algo básico. Tú quieres sobrevivir. La primera ley del ser humano es la supervivencia. Seguimos con la presentación. Hablamos de la incertidumbre, que fue lo que salió el otro día. La incertidumbre es una falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando se crea inquietud. Incertidumbre, cambio y estrés. La situación actual basada en cambios imprevistos nos provoca dudas e incertidumbre, y esta nos genera emociones como estrés, preocupación y temor. Es decir, ante la incertidumbre lo que tenemos evidentemente es falta de seguridad. Lo primero, no sentimos seguridad, por lo tanto lo que vamos a hacer la semana que viene, una técnica de anclajes, algo clave es busquemos una experiencia en la cual hayamos vivido un momento de seguridad. Esta es la tarea que os propongo para la semana que viene. Busca una experiencia en tu vida en la cual hayas sentido mucha seguridad. Cualquier tipo de seguridad, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un día que estabas en la playa o en el monte y sentías pues mucha seguridad, te sentías muy seguro, muy segura, o tenías mucha confianza, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un día que estabas en tu trabajo y tú dices, mira, es que mi trabajo, pues yo, o en el trabajo que tenía, pues yo sabía hacerlo, por lo tanto sentía seguridad. Practicando un deporte, pues si se te daba bien, pues sentías seguridad. Entonces el objetivo es buscar una experiencia, digo como tarea para el lunes que viene, en la cual hayas sentido mucha seguridad, confianza o certeza sobre algo, ¿sí? Después decimos incertidumbre, cambio y estrés. Estamos en un momento de cambios, pero también lo dice el Tao Te Ching. Lo único permanente es el cambio. El ser humano lo que buscamos es una zona de confort en la cual vivir. Y eso está muy bien. Claro que está muy bien. Porque claro, tú te levantas todos los días con tranquilidad. Tú te despiertas o con un reloj o a la hora que sea, pero tú no te despiertas en una situación de alarma, ¿no? De decir, esto puede ser una preocupación, puede ser un estrés. No, tú te despiertas con tranquilidad. Ya haces todos los días una rutina, tal vez vas al baño, te vas a la cocina, te haces el desayuno, es decir, tú las cosas que haces en el día a día no necesitas pensarlas. Son hábitos inconscientes, son cosas que tú has aprendido. Entonces la propuesta es,
si tú quieres activar tu cerebro, haz cosas nuevas. Entre el 93 y el 95% de tus comportamientos, de lo que haces durante el día, es inconsciente. Es decir, que tú no necesitas ser consciente, porque son cosas que ya sabes hacer. Por ejemplo, cuando vas a abrir la puerta de tu casa, tú tienes que pensar cómo se abre la puerta. Pues tú sabes cómo se pone la llave en la cerradura y ya está. Hay otro tipo de sistemas, por ejemplo, en Argentina, que tengo familia ahí, tienen llaveros. Aquí no tengo nada como ejemplo, pero tú apoyas como un plástico y se abre la puerta. Son sistemas de seguridad mucho más modernos por el miedo. Como hay tanto miedo, hay muchas empresas que se benefician del miedo. Entonces, algo importantísimo es darnos cuenta que en este momento se está promoviendo el miedo. El miedo genera beneficio para ciertas personas. Entonces, si tú quieres trabajar la incertidumbre, enfócate, si decimos, imaginemos que esta es la parte buena y esta es la parte mala, el miedo es la parte mala, enfócate en lo bueno. Es decir, muchas cosas que están pasando, hay mucha información, ¿sí?, en las noticias que no estás viendo en muchos medios de comunicación, y entonces eso lo que muchas veces alimenta es el enfado, la rabia, la ira, y al final ahí abajo hay miedo. ¿Sí? Eso no es amor, no surge del amor. Entonces, la incertidumbre, miedo. La propuesta es enfócate en lo positivo. La semana que viene, para la técnica de anclajes, hablaré de niveles de conciencia. Hablaré de que las emociones tienen niveles de vibración. Y lo más bajo es el miedo. Lo más bajo que puede vibrar tu cuerpo es el miedo. Y lo más alto es el amor. Por eso la semana que viene también vamos a hacer, o lo dejamos para dentro de 2 semanas, para no liarme, no dar tantos contenidos, prefiero cumplir con lo que prometo, técnicas para potenciar esto. Por un lado, lo que es la técnica de anclajes, haremos también otro día la técnica de Tonglen, que esta la nombré en la primera clase, pero quiero que la hagamos de forma práctica, porque no quiero dar información, cuando lo importante en realidad es la práctica. ¿Bien? Entonces, si quieres de alguna manera que el miedo pierda fuerza, tendrás que hacer cosas para aumentar el amor. Entonces ten en cuenta que las noticias actuales lo que están haciendo es te están bajando la vibración a tope, te están llevando al miedo. ¿Y qué es lo que sucede? Que normalmente vivimos en niveles de conciencia. Hay personas que están en niveles de conciencia más altos y otros más bajos. Entonces, si tú quieres aumentar el nivel de conciencia, pues la idea es trabájate, hacer cosas para aumentar tu vibración. Por ejemplo, la técnica que haremos la semana que viene. Enfócate en lo bueno. ¿Por qué? Porque si no te enfocas en lo bueno, pues tu atención está en cosas negativas. Y cuanto más estás en lo negativo, más estás en el miedo. Y más te va a costar salir de ahí. Y el tema es que llevamos, hoy recién hoy en la mayoría de las comunidades autónomas hemos podido salir. Decía que en Madrid no, iba a decir, recién hoy hemos salido del confinamiento. Es que ya llevamos casi 2 meses de confinamiento. Entonces, si llevamos 2 meses algunas personas comiéndose la cabeza, pues en ese tiempo ya ha generado un hábito. Dicen que para generar un hábito, una nueva neurológica, necesitas 3 semanas, 21 días. La propuesta es entonces empezar a trabajar hábitos para generar cambios, hábitos saludables, ¿sí? Justamente tenía ahora entre marzo y abril, me había contratado el gobierno de Cantabria un curso de hábitos saludables, que no he podido dar porque se daba de forma física, así que iré cogiendo herramientas de lo que es ese curso para ir dando aquí. Seguimos. Decíamos que una emoción es una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos. Ahora es importante tener en cuenta lo que es un estado emocional. Por un lado tenemos las emociones y por otro lado tenemos estados emocionales. Esa emoción mantenida en el tiempo se puede convertir en un estado emocional. Por lo tanto, lo que decía es, si hemos estado confinados, vamos a poner casi 50 días y en 21 días tú puedes crear una nueva neurológica, también puedes crear un estado emocional. ¿Sí? Entonces, si has conectado con un estado emocional, vamos a decir que vibraba desde el miedo, desde lo más bajo, pues tendrás que hacer un trabajo para salir de ahí, si es que quieres salir. ¿Bien? Si quieres aumentar la vibración, pues tendrás que hacer un trabajo. Por eso insisto, busca enfocarte en lo bueno. Busca hacer un trabajo muy sencillo, por ejemplo, de agradecer. Cambiar los hábitos es dificilísimo. Es muy difícil. Cuando alguien se engancha, la atención se enfoca en cosas negativas, es muy difícil salir de ahí. Muy, muy, muy difícil. Por lo tanto,
Un ejercicio muy sencillo para enfocarte en lo positivo es el agradecimiento. Esto en las sesiones de mindfulness que daba los miércoles en la Fundación Obra San Martín, hasta que empezamos con el tema del confinamiento, es algo que trabajaba prácticamente todos los miércoles en la sesión de mindfulness. Decir, agradezcamos por lo que tenemos hoy. Porque cuando yo estoy en la incertidumbre, estoy en una sensación de inseguridad, estoy enfocado en la carencia, estoy conectado con el miedo. Entonces, si yo me enfoco en el agradecimiento, es lo opuesto. Decir, por ejemplo, hoy he tenido la suerte de despertar. Esto en empresas, no hay mucha formación en empresas, hay personas que lo dan por hecho. Hasta en alguna ocasión me han hecho un gesto como, vaya chorrada estás diciendo, vaya chorrada. Hay personas que hoy no han despertado. Puedes agradecer también, como decíamos en otra sesión, el hecho de que has dormido en un colchón, de que tenías sábanas limpias, que tenías una colcha, de que te despertaste y tenías un baño cerca. Pues lo damos por hecho, sí, pero hay personas. Yo tengo un amigo de la infancia en Argentina que vive en Gijón, en la calle. Claro, y ha sido un gran amigo mío, un hermano. Entonces, él vive en la calle. Entonces, yo puedo agradecer tener un baño en mi casa. Él no tiene casa. ¿Sí? Damos muchas cosas por hecho. Estamos en un país, vamos a decir, rico. Es el segundo país con más turismo de todo el mundo. Vivimos en un país privilegiado. Entonces damos muchas cosas por hecho. Y el otro día decía, viaja, vete a África, a ver qué tal están. Vete a Asia, ¿sí? Vete por Sudamérica. Y vete, pero que métete en los pueblitos, quédate un tiempo. Bien, no te vayas a los sitios solamente, bueno, vete a donde quieras, ¿no? Pero simplemente es para abrir opciones en el cerebro. Cuando empiezas a moverte y cuando te sales de los sitios turísticos, pues claro, la gente se va de vacaciones, se va al sitio bonito, nadie quiere ver como en la India, ¿no? Hay gente que va a la India y lo pasa fatal, dices, tío, vaya pobreza que hay aquí, ¿qué he venido a hacer? He venido a sufrir. Claro, entonces tú empiezas a ver otra realidad y dices, qué maravilla donde vivimos. Repito, el ejercicio de agradecimiento es algo que te enfoca en lo positivo y aumenta tu vibración. Un ejercicio muy sencillo. Seguimos. Estado emocional. Un estado emocional es la suma total de todos los procesos de una persona en un momento dado. Ahora, ¿qué entendemos por procesos? Un proceso de pensamiento, o sea, se genera a partir de un proceso de pensamiento y la emoción relacionada conectado con la fisiología, el cuerpo y la salud, el campo energético, la expresión de su ser esencial y la conexión con el entorno y con lo que allí sucede. Voy más lento, ¿sí? Entonces, un estado emocional se genera a partir de un proceso de pensamiento. Ya hemos estado hablando de pensamientos, es decir, el ser humano tiene por un lado pensamientos, por otro lado está relacionado con una emoción, está conectado con la parte física, es decir, una emoción conecta el pensamiento con la misma, bueno, con una emoción, con la parte física, y esto está todo conectado, no hay nada separado. Cuando tú piensas en cosas bonitas, te genera emociones positivas, agradables, como las quieras llamar, y tu estado emocional se convierte en positivo. Es decir, tu cuerpo tiene una sensación bonita. Cuando tú conectas, por ejemplo, con pensamientos de miedo, lo que es tu cuerpo vibra totalmente distinto, las emociones que sientes son totalmente distintas. Eso está conectado con el cuerpo y la salud. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vibras en el miedo, tu salud se puede ver afectada con mucha más facilidad que si tú vibras en el amor. Se puede ver mucho más afectada. Porque cuando hay personas que viven con miedo, por ejemplo, salen a la calle, ¿qué es lo que pasa? Ante tanto tiempo de confinamiento, no nos hemos relacionado y es importante el tema de las relaciones. Primero, uno de los peores castigos que hay es, por ejemplo, en una cárcel. Yo no te llevo a una cárcel de Estados Unidos, yo he estado haciendo voluntariado en la cárcel de Cantabria, en el Dueso, con mujeres y con hombres, y por un lado uno de los peores castigos es el aislamiento. Tú aíslas a una persona y esa persona sufre. Hay personas que viven solas, han estado aisladas, ¿sí? Gracias a la tecnología han podido estar mejor. Ahora, hemos generado adicción a la tecnología, ya eso es otro tema. ¿Sí? Entonces, el aislamiento es tremendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos aislamos de personas, también nos aislamos de sus virus y de sus bacterias. Ahora salimos a la calle,
nos empezamos a encontrar con otras personas y entonces si hemos vibrado en el miedo, el sistema inmunológico ha bajado y cualquier cosa se va a meter con más facilidad. Y por el hecho de haber estado con el jaboncito tantos días, nos hemos vuelto más débiles. Porque cuando sales a la calle y has estado tiempo sin estar en contacto con bacterias, con virus, tu sistema inmunológico se vuelve más débil. Hay personas que compran spray con bacterias y lo echan en su casa, ¿sí? En países nórdicos. Tú te vas de viaje a países con un nivel más bajo de higiene, viviendo en España, y probablemente te pueda empezar a sentar mal la comida. Por ejemplo, viajando por Perú fue lo que pasó. Claro, es que si hay agua que está contaminada, a ti te lavan la ensalada, la fruta, lo que sea, los tomates, y entonces tú te estás comiendo un tomate con agua contaminada. Es decir, que fue pasada por agua contaminada. Por lo tanto, tu sistema inmunológico no está preparado para eso. Y probablemente te empieza a sentar mal la comida, se te meta algún bicho, porque no estás acostumbrado. Ahora viene una persona de Sudamérica a vivir aquí y fenomenal. Pero cuando se acostumbra a vivir muchos años aquí y vuelve, puede llegar a tener problemas. Entonces, ante el confinamiento, nos hemos alejado de los virus, las bacterias, y ahora pues es probable que nos contagiemos con más facilidad. ¿Bien? Porque es que las necesitamos para vivir, necesitamos relacionarnos. Entonces decimos, un estado emocional se genera a partir de un proceso de pensamiento y la emoción relacionada, conectado con la fisiología, el cuerpo y la salud, el campo energético. Entonces, cuando hablamos de campo energético, os voy a animar a que veáis un documental que se llama, o podéis leer el libro, que se llama ¿Y tú qué sabes?, que habla de física cuántica. ¿Bien? Ya os digo que el documental o el libro lo que te está explicando es, evidentemente, sobre física, pero que existen muchas posibilidades. Y lo que hablan es, a nivel de campo energético, es de que no estamos tan separados como creemos. Yo voy a hablar de experiencias y cada uno coge y deja, ¿bien? Si al que le sirve algo, pues lo toma, y al que no, yo no tengo interés de convencer a nadie de nada. Pues no tengo ningún interés. Os voy a hablar de experiencias. Algo súper raro que me pasó. En el 2010, cuando empecé la relación con mi mujer en agosto, haciendo la formación de programación neurolingüística, que estamos acompañando a los dos a mi padre en la formación. Sí, mi padre es el que introdujo la enseñanza de PNL en España. Se llama Gustavo Bertolotto. Entonces estamos colaborando con él en un máster intensivo. Entonces cuando terminó, ahí empezamos la relación, cuando terminó el curso, yo me fui nos fuimos a Mallorca, yo vivía en ese momento, estaba viviendo en Mallorca. Entonces me fui 40 días a Argentina y no teníamos WhatsApp. Entonces lo que hacíamos era quedábamos todos los días a las 7 de la tarde, hora argentina, que era creo que las 3, hora española, a meditar. Quedábamos 15 minutos a meditar. Yo estoy comentando, me estoy abriendo vosotros, os cuento una experiencia personal. ¿Qué es lo que pasaba? No teníamos WhatsApp para decirnos, no puedo estar ahora, ¿sí? Entonces, cuando estábamos los dos presentes meditando, en mi cuerpo sentía calor. Había días que yo no sentía calor. Y cuando hablaba más tarde con ella, resulta que ese día ya no había podido estar. Ella estaba en Cantabria y yo estaba en Mar del Plata, en Argentina. Si queréis buscar en internet cuántos kilómetros hay de distancia, lo que quiero decir es que los límites están aquí, están en la conciencia. ¿Sí? Para alguien estoy hablando de algo rarísimo, puede ser un nuevo paradigma. ¿Bien? Yo os hablo de experiencia, no os hablo de teoría. Os estoy explicando algo. Lo que estoy diciendo es, no estamos separados. Eso es una creencia que tenemos, de que estamos separados. Estamos totalmente unidos. Cuando, por ejemplo, dos hermanos gemelos, a uno le pasa algo y el otro lo siente, evidentemente tienen más conexión, pero seguramente te ha pasado un día que cogiste el teléfono para llamar a no sé quién y en ese momento te estaba llamando. Vaya misterio, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Causalidades, sincronicidades, bueno, buscamos darle explicación. El tema es que estamos totalmente conectados y de alguna manera intentan hacernos creer que estamos separados. Entonces, algo que influye es el campo energético. Por lo tanto, tú puedes trabajar el campo. Y algo que puedes trabajar el campo, hay algo que hace la medicina china, el Qigong, se llama la órbita microcósmica y macrocósmica, que no lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Pero os voy a explicar simplemente cómo es. Si queréis, la hacemos rapidito, simplemente para haceros una demo sencilla. Siempre que hagas una meditación,
Busca ponerte en una silla, no pongas la postura del otro, está incómoda, porque los hindúes se sientan en el suelo, entonces para ellos es fácil. Te puedes sentar, por ejemplo, si tocas en una silla siempre, el sofá, el tema es que se te va la espalda, viene, entonces lo primero, si te sientas en una silla, si tocas con los pies el suelo, fenomenal. Si no tocas con los pies el suelo porque no llegas, te sientas en el borde, apoyas los dos pies en el suelo, abres un poco el pecho, buscas con las manos, ¿sí? Mirad, bueno, no se ve, pero el tema es, acercas las manos hacia la rodilla o más cerca de las caderas. Buscas una postura en que tus hombros estén abiertos, pero que no estén tensos, ¿sí? Uno de los principios del yoga es la no violencia. Si yo abro mucho el pecho y me genera tensión, eso es violencia, porque mi cuerpo se vuelve tenso. Y lo que buscamos es relajar, no es tensar, ¿sí? La palabra estrés proviene del verbo stringere, que significa provocar tensión. Por lo tanto, si yo me tenso, pues no me relajo, ¿sí? Lo que hace el mindfulness es mide qué nivel hay de tensión y qué nivel hay de energía. Cuando se reduce la tensión, aumenta la energía. Cuando hay mucha tensión, disminuye la energía. Si hay mucho miedo, ¿qué es lo que pasa? Baja la energía, ¿sí? Si hay mucho miedo, baja la energía. Por eso te digo, si tú aumentas tu amor, aumenta tu energía. Entonces, la órbita microcósmica, una vez que tienes la postura, te imaginas que cerca del ano hay un punto que se llama perineo, ¿sí? Y incluso puedes hacer una observación, puedes darte cuenta si el ano lo tienes contraído o está relajado. ¿Por qué? Porque cuando alguien siente miedo, contrae el ano. Fijaros que los animales, por ejemplo los perros, cuando se encuentran con un perro alfa, el que no es alfa, mete la cola, ¿sí? Mete el rabo. Entonces lo esconde. Entonces buscas una postura ahí en la cual tus piernas están relajadas, tu pecho esté abierto. Y te imaginas que desde el perineo inspiras y asciende una luz por delante con una sonrisa suave que puede estar en tus labios y en tu mirada, haciendo brillar tu mirada. Llegas con la respiración hasta la coronilla y exhalas por detrás. Vas bajando la exhalación hasta volver al perineo. Cuando vuelves a inspirar desde el perineo hacia la coronilla. Cuando llegas a la coronilla, vas exhalando otra vez hacia lo que es hacia abajo. Vuelves a inspirar lentamente por delante hacia arriba y vuelves a exhalar por detrás hacia abajo. Te voy a invitar, ahora lo vamos a hacer desde atrás hacia adelante, ¿sí? Eso se llama órbita microcósmica. Entonces, desde el perineo, inspiro imaginando que una luz asciende por mi espalda. Mientras voy inspirando, va subiendo esa luz. Cuando llega hasta la coronilla, ahí me quedo un momento, retengo un momento la respiración y voy exhalando por delante hasta llegar al perineo. Y cuando termino de vaciar la respiración, me quedo un momento en vacío, quieto la respiración. Vuelvo a inspirar lentamente por detrás, subiendo esa luz imaginaria que va subiendo por mi espalda hasta llegar a la coronilla, a tu propio ritmo. Retienes la respiración en lleno, vas exhalando, imaginando esa luz que baja por delante hasta llegar al perineo. Retienes en vacío cuando terminas de exhalar y por último otra vez subimos esa inspiración por detrás hasta llegar a la coronilla. Retenemos en lleno y bajamos la exhalación por delante a tu propio ritmo hasta llegar al perineo. Puedes observar en este momento cómo se siente tu cuerpo, ¿sí? Imagínate como si tuvieras una especie de escáner y pudieras observar desde tus pies cómo se sienten tus pies, tus tobillos, subiendo por los tobillos hasta las rodillas. Desde las rodillas sigue subiendo hasta las nalgas y te das cuenta que estás en una silla o donde sea que estás sentado o sentada, que te da tranquilidad,
porque te permite tener el cuerpo relajado, seguro, y puedes darte cuenta que puedes aumentar tu sensación de bienestar cada vez que observas tu respiración, como si la respiración fuese como un globo que tuvieses en la barriga, que cada vez que inspiras, ese globo se llena, y cuando exhalas, lentamente se va desinflando, y luego vuelves a expirar. Puedes oír tu respiración mientras inflas ese globo. Es un globo que luego se va desinflando cuando exhalas, y le puedes llamar el globo de la seguridad o de la tranquilidad, el globo del bienestar. Puedes volver a expirar con ese globo como si que está en tu barriga, observando cómo tu cuerpo poco a poco puede ir encontrando un estado de más conexión con tu interior. Imagínate que en tu barriga hubiese como una llama, que los chinos llaman un caldero de fuego, que cada vez que tú inspiras por tu nariz, avivas esa llama, avivas ese fuego, y exhalas lentamente a tu propio ritmo, con el objetivo simplemente de haber inflado, ¿sí?, avivado esa llama, pero tienes cuidado de que esa llama no suba, ¿sí? Simplemente estás avivando tu llama interior. Los budistas dicen que somos luz, lo mismo dice Macaco en una canción. Puedes observar cómo está tu pecho cada vez que inspiras, mientras puedes oír tu respiración con tus oídos, como también puedes sentir la temperatura del aire cuando entra por tus narinas, por tus fosas nasales, y cómo está el aire cuando sale. Te invito a que te conectes por un momento con tu maestro corazón y que le agradezcas al corazón por latir, por ese boom boom, boom boom, boom boom, ese latido constante desde el inicio de tu vida, cuando te estabas gestando dentro de tu madre, conectado con su corazón, con ese tambor, con ese latido, lleno de vida, lleno de fuerza, de amor. Busca conectar con tu corazón. Puedes dibujar una sonrisa en tu corazón, una sonrisa de agradecimiento, de alegría, por poder tener este nivel de salud, por poder permitirte y regalarte este momento de conexión contigo mismo, contigo misma, ese nivel de conexión interior. Puedes seguir observando cómo está tu cuerpo con la intención de soltar, de relajar. Y puedes decirle al corazón que le agradeces, que le das gracias por cada día mantenerse atento, despierto, vivo, fuerte, y que agradeces por enviar buena calidad de sangre a tus órganos, que eso permite a cada uno de tus órganos que reciba una mejor calidad de sangre para mejor funcionamiento. Y te invito a que en este nivel de profundidad te conectes con tu sabiduría esencial, que la puedes identificar en tu corazón o en la parte que sea, esa esencia que tú eres, y le digas que estás presente, que estás en conexión con ella y que te gustaría estar más presente y más conectado, más conectada con esa parte profunda, que quieres escuchar más esos mensajes del corazón para poder seguir tu vida, para que tu corazón te guíe. Como decía Don Juan, cuando tengas que elegir entre dos caminos, elige el camino del corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Mientras observas en este momento cómo están tus hombros, aceptando
el estado de tu cuerpo tal cual está, sin querer cambiarlo, simplemente aceptando, observando cómo están tus brazos, tus muñecas, tus manos, observando cómo está la zona cervical, cómo está tu cuello. Puedes enviarles señales de amor a través de tu corazón, a tu cuerpo, a alguna parte que lo necesite. Puedes poner la lengua en el paladar para que tu mandíbula se separe. Puedes darte cuenta el aire cómo entra por tu nariz y cómo sale, escuchando el sonido de tu respiración. Puedes observar tu entrecejo, cómo están tus ojos, tus oídos, tu frente, cómo está tu cuero cabelludo. Y ahora puedes imaginarte como si quisieras conectarte con un punto que está en la Tierra, en un punto de la Tierra, y entonces conectas con ese punto de la Tierra como si estuvieras conectando con el centro de la Tierra y llevaras como una luz hacia una estrella, ¿sí? Es como si ahora haces una órbita macrocósmica, es una órbita gigante. Cuando inspiras, asciendes esa luz desde un punto en el centro de la Tierra hasta una estrella, inspirando, y desde esa estrella, llevándolo como hacia atrás, por detrás tuyo, volviendo la luz esa hacia la Tierra, mientras exhalas con la intención de soltar, de liberar todo eso que ya no necesitas, como de reciclarte. Puedes conectar otra vez con ese punto en el centro de la Tierra que hayas localizado y llevándolo por delante de tu cuerpo, ascendiendo esa luz cuando inspiras hacia una estrella. Mientras inspiras, vas subiendo la respiración hacia esa estrella y llevas esa luz por detrás, otra vez, hacia el centro de la Tierra. Y a tu propio ritmo, con tu respiración, vuelves a inspirar llevando esa luz desde el centro de la Tierra hasta una estrella y exhalando por detrás para volver al centro de la Tierra. Y ahora te voy a invitar a que hagas eso, pero comenzando por detrás 3 veces. Es decir, que inspiramos, conectando con el centro de la Tierra, llevando la respiración por detrás nuestro, haciendo una órbita muy, muy grande hacia el cielo, y exhalando por delante, haciendo una órbita muy grande que llena de luz tu campo. Cuando llegas al centro de la Tierra, vuelves a inspirar nuevamente por detrás, con esa luz, llevando hacia el cielo. Y exhalando con esa luz por delante para volver al centro de la Tierra. Cuando llegas al centro de la Tierra, vuelves a inspirar, subiendo por detrás y bajando por delante. Y te invito que antes de terminar conectes con esa parte esencial que tú eres, que lo puedes conectar con tu corazón, con lo que tú creas, que le des gracias por estar ahí, que te des gracias a ti por haberte permitido conectar a nivel profundo y que te digas yo soy. Puedes decir tu nombre, como yo podría decir yo soy Germán, como también puedo decir yo soy amor, yo soy luz, yo soy conciencia, yo soy lo que tú consideres y que lleves las manos a una parte del cuerpo para
conectar. Por ejemplo, yo voy a poner las manos en el pecho y voy a decir en este momento, yo soy amor. Voy a hacer 3 respiraciones hondas con una sonrisa interior, repitiendo ese mantra de yo soy amor. Muy bien, muchas gracias. Pues una maravilla poder dedicar un momento. A mí me encanta esto de facilitar estos cursos porque me regalan la oportunidad de poder hacer estas prácticas. Los miércoles en las sesiones estas de Mindfulness que os comento, pues yo les daba gracias al grupo por poder ir a hacer ese trabajo. Así que seguimos. Lo que acabamos de hacer lo podéis buscar en internet, se llama órbita microcósmica, que es una práctica de Qigong, que justamente para reforzar esa parte que hablábamos recién, que es la parte del campo energético, y luego hicimos la órbita macrocósmica. ¿Sí? Yo estudié con varias personas, en Argentina estudié con la escuela Neijing, José Padilla, tiene la escuela aquí, un monasterio en Cuenca, estudié también en Madrid, con un maestro que vive en Tenerife, que se llama Juan Lee, que es un cubano. ¿Sí? Hay distintas personas que para mí son referentes en estas prácticas. Y entonces continuamos con la teoría. Decimos que un estado emocional se genera a partir de un proceso de pensamiento y la emoción relacionada, conectado con la fisiología, el cuerpo y la salud, el campo energético, la expresión de su ser esencial, que recién lo que hicimos fue la órbita, justamente para trabajar lo que es el campo energético, y conectando con el ser esencial, que eso ya te lo dejo a ti, depende de tus creencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, os decía que los budistas dicen que somos luz. Según el catolicismo, dicen que tenemos un alma, tenemos un espíritu. Pues aquí hablamos del ser esencial, que ahí tú le puedes poner el nombre, el apellido que quieras. Y entonces este estado emocional también está conectado con el entorno y con lo que allí sucede. Evidentemente, si hemos estado conectando con el miedo, no digo todos, ni todas. Estoy diciendo que si hay incertidumbre a nivel profundo, pues hay miedo. Y la semana pasada, recogiendo lo que comentabais, pues la mayoría teníais incertidumbre. Por eso hoy estamos trabajando esto. Entonces, evidentemente, el entorno tiene mucha fuerza. Y lo que sucede en el entorno tiene mucha fuerza. ¿Sí? Y ahora tenemos que aprender a vivir ante un cambio. Y entonces tenemos que generar esa fortaleza interior para poder estar lo mejor posible. Y a veces no es solamente nuestro miedo, sino es el miedo del entorno. ¿Sí? Porque al igual que cuando tú te encuentras, por ejemplo, imagínate, cuando tú ibas caminando, y ahora lo volverás a hacer, por la calle, decía el otro día, ¿no? Que te encontrabas, te vas a encontrar con una persona que imaginemos que se queja mucho, ¿no? Y te encuentras con una persona que se queja mucho y estás 20 minutos con esa persona y se queja y se queja y se queja. Y pregunto, ¿cómo te quedas después de un rato con esa persona quejándose mucho? Pues normalmente pues te baja, ¿no? No te sube la queja. Eso está más conectado con la vibración del miedo, son vibraciones más bajas, que os decía que la semana que viene voy a explicar un mapa de la conciencia que habla sobre la vibración que tienen las emociones. Y lo mismo, si tú te encuentras con una persona que tiene miedo, pues eso te lo transmite. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano, tú puedes ver la imagen del iceberg, que un iceberg, vamos a poner así, que tiene entre un 3 y un 5%, perdón, entre un 5 y un 7% consciente, y entre el 93 y el 95% de sus comportamientos son inconscientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que si tú te encuentras con una persona que es muy negativa, que se queja mucho, o que tú puedes decir conscientemente, no, yo lo voy a gestionar súper bien, yo puedo, no sé qué. Sí, eso le pasa a tu consciente. Pero ¿y en tu inconsciente qué? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que tú conscientemente quieres controlar, pero tu inconsciente se está chupando toda esa vibración de la persona. Por lo tanto, si tú practicas la órbita, esto te ayuda a protegerte.
Pero atención, cuidado. Ojo con nuestras proyecciones. ¿A qué me refiero? Que si yo digo, hostia, qué negativa que es esta persona, me voy a proteger de esta persona, ¿sí? Lo que está sucediendo es que yo estoy proyectando que esa persona es negativa, en el caso de que se queja mucho, y entonces, si yo estoy proyectando esa posibilidad, yo estoy creando esa realidad. Es como una persona desconfiada, ¿no? Dicen que las personas desconfiadas al final buscan para tener razón. Ah, fíjate, yo tenía razón. Entonces, si tú estás pensando que esa persona es muy negativa o desconfiada, lo que sea, tu parte inconsciente se pone en marcha para localizar todo lo que perciba de la realidad, para demostrar, para comprobar que tú tienes razón. Entonces, si tú quieres proyectar algo positivo en esa persona, primero, hazte unas órbitas, pero tú si quieres le puedes regalar una buena intención a esa persona, que es amor. Hablamos el otro día de la práctica del Tonglen. Y yo en este momento, aunque vaya diciendo que lo dejo para otro día, pues me dan ganas de practicar. ¿Por qué? Porque a nivel consciente puedes decir que interesante, sí, pero si tú no practicas lo interesante, se lo dejas al hemisferio izquierdo. Tu hemisferio derecho lo que necesita es práctica para integrarlo. Ejemplo sencillo. Tú puedes decir, a ver, tú te ves unos vídeos en internet, unos tutoriales de cómo conducir un coche. Pues muy bien, ¿sí? Sí, tú te lo ves en un tutorial. Ahora, súbete al coche. ¿Cuánto tiempo necesitas practicar para aprender? Esto lo pregunto en los cursos, ¿no? Cuando de presencial, cuando hay más tiempo, digo, porque si empiezo a hacer preguntas aquí, pues vamos a tener que parar. Entonces, digo, a ver, cuando estabais aprendiendo a conducir, ¿dónde estaba vuestra atención? Y yo me acuerdo un día que había una persona que me dijo, lo único que pensaba era, no quiero matar a nadie, no quiero matar a nadie. Es decir, la persona estaba con un miedo, ¿no? Decíamos, el amor, por ejemplo, la representación del amor, el miedo estaba súper en el miedo, dice, no quiero matar a nadie, claro. Jolín, es que yo me acuerdo cuando estudié publicidad en Argentina, había publicidades para hablar del cuidado que hay que tener con los coches cuando alguien bebe, y se representaba un coche como un arma. Claro, una persona que tiene un coche y está alcoholizada, pues puede matar a alguien. Eso puede ser metafóricamente como un arma. Entonces, si hay una parte que es consciente, que decimos, vale, cuando tú estabas aprendiendo a conducir, ¿en qué estabas? Tú dices, pues estaba atento a todo. Por ejemplo, cuando me subía, que no se me calara el coche, vale. Y cuando ya aprendiste a conducir, años más tarde, y ahora le digo, cuando tú te subes a un coche, ¿en qué piensas? Pues no piensan en que se le va a calar el coche, en que no quieren matar a nadie. Tuve una pareja en Mallorca que estaba sacando el carnet de conducir y me decía, Germán, yo no sé cómo haces mientras conduces para cambiar la música. Claro, es que ella estaba tan atenta a la conducción que no se iba a distraer en cambiar la música. ¿Qué es lo que sucede? Esa parte consciente está súper atenta cuando tú estás aprendiendo a hacer algo. Pero cuando ya has aprendido a hacerla, esa pasa a tu inconsciente. ¿Sí? Tú ya lo has integrado. Antes se hablaba de que los hemisferios cerebrales, cuando tú estabas aprendiendo algo, estimulabas tu hemisferio derecho, ¿sí? Pero cuando ya habías aprendido algo, eso se pasaba al hemisferio izquierdo. Vale, pero hay un cuerpo calloso que conecta al cerebro, eso ya no es tan como se pensaba antes, ¿sí? Aquí estoy hablando de la parte consciente y de la parte inconsciente en este caso. Es decir, cuando tú ya has aprendido a conducir, esa información ya pasa al inconsciente, ya pasa a la parte profunda y ya no necesitas pensarlo. Digo, ahora cuando tú te subes al coche, ¿en qué piensas? Pues piensas en cualquier cosa menos en el tema de la atención que tenías cuando aprendías a conducir. Entonces, una práctica importante, Tonglen. Lo que te voy a proponer la hacemos en un momento, ¿sí? A ver cómo estamos con la hora, pues van a ser las 7, nos quedan 15 minutos y me alegra el poder hacer prácticas, ¿bien? Por lo menos aquí en este caso 2 prácticas. Lo que te voy a proponer es para la semana que viene seguir con esto, pero a mí lo que me interesa es la práctica, porque la incertidumbre, cuando tú generas un estado de tranquilidad, ya el miedo se está empezando a perder. Es decir, lo que quiero aportar son herramientas, no solamente teoría, para que tú digas, vale, ¿y esto cómo lo hago? ¿Sí? Porque la PNL, la programación neurolingüística, lo que dice no es solamente qué es lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo. ¿Sí? La PNL estudia a personas excelentes que destacan en distintas áreas
Y lo que descubre es cómo lo hacen, cómo hacen para ser tan buenas. La técnica de Tonglen, que la podéis buscar en internet, que ya la comenté otro día, es, imagínate que una persona, por ejemplo, lo está pasando mal. Por ejemplo, un ser querido, ¿sí? Una persona que tú quieres mucho, da igual si es una amiga, un amigo, pareja, familia, quien sea, ¿sí? Entonces, la idea es, te invito lo primero que tú te hagas esto que hemos hecho, la órbita, pero sobre todo, pues si tú haces una órbita, ya te digo, la hicimos súper rápido, hicimos 3 hacia adelante, 3 hacia atrás, que era del perineo hasta la coronilla, y después hicimos desde un punto en la Tierra hasta una estrella, 3 hacia adelante y luego hacia atrás. Al final, ¿cuántas respiraciones eran? Sí, 3, 6, 9, 12. Pues fueron 12 respiraciones. O sea, puedes hacer un trabajo súper sencillo y luego pasar a hacer un Tonglen. El Tonglen es, me imagino a ese familiar, por ejemplo, que se siente mal, que está triste, que tiene miedo, que está pasando por una enfermedad, lo que sea. Una vez que yo he hecho un trabajo de centramiento, que esto es fundamental, que tú estés en tu centro, que tú estés bien, entonces te invito en ese momento, por ejemplo, ahora que lo hagas de forma práctica real, que no sea imaginario. Piensa en una persona que en este momento tú digas, yo quiero ayudar a esta persona, porque lo está pasando mal, por eso te decía un ser querido, ¿sí? O que esté teniendo mucho miedo, o que esté en la queja. Entonces, yo voy a pensar en una también. Bien, lo que voy a hacer es imaginarme que cuando inspiro, primero lo explico, imaginemos que yo tengo, aquí tengo como una flor, imaginemos que en el pecho yo tengo una flor de loto, ¿sí? Imaginemos que esto fuese una flor de loto, entonces yo voy a imaginar que voy a absorber el sufrimiento de esa persona, el miedo, la tristeza, lo que sea, llevándolo hacia mi corazón. Pero decía el otro día, cuando explicaba esta práctica, en la primera sesión, o es la cuarta, que hay personas que tienen miedo de llevar eso a su corazón porque se piensa que se van a quedar con eso. Entonces, para esas creencias que tienen miedo, te invito a que te imagines como que tú cierras en una flor de loto eso que tú absorbes de esa persona, el sufrimiento, el miedo, lo que sea, la enfermedad, lo que le esté pasando. Entonces lo llevas hacia una flor de loto, entonces no toca tu cuerpo, pero la tienes en el pecho, como que está delante de tu pecho, cierras, ¿sí? Guardas, es decir, que tú le ayudas a liberarse de ese sufrimiento, de ese miedo, lo que sea. Y eso mientras inspiras, lo llevas a esa flor de loto y exhalas luz, amor, paz, seguridad, lo que esa persona necesite, ¿sí? Yo voy a pensar en una persona que está en este momento en constante queja con la situación. Entonces lo que voy a hacer es absorber la queja de esa persona que está en todo su cuerpo, porque eso seguro que no le ayuda. La llevo a esa flor de loto que está como en mi pecho y exhalo con amor hacia esa persona. Imaginando que esa persona se llena de luz, se llena de amor, como tú le quieras imaginar, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo amor? Porque el amor tiene la vibración más alta, que la semana que viene lo voy a explicar también con una diapositiva para que lo veáis. Entonces lo hacemos 3 veces. Inspiro la queja de esa persona, todo ese sufrimiento que está viviendo, lo llevo a esa flor de loto, con una sonrisa interior, y exhalo amor hacia esa persona, envolviéndole de amor, de luz, llenándole de la más alta vibración. Vuelvo a recibir ese sufrimiento, esa queja, ese miedo de esa persona en la flor de loto, envolviendo, y exhalo desde mi pecho una luz llena de amor que envuelve a esa persona en esa vibración. Muy bien. Ese es un resumen del ejercicio Tonglen, ¿sí? Para poder hacer una práctica más. Muchas gracias. Seguimos con la presentación. Aquí os presento un modelo sistémico actual. Dice, el ser humano es una unidad psicosomática energética esencial y cada área tiene su inteligencia. Este mapa es el modelo de las 5 inteligencias, que es el modelo de la psicología transpersonal. En la década del 60, en Estados Unidos, en el Instituto de Salem, en California, nació la psicología transpersonal.
Hoy la persona que se conoce como el Einstein de la conciencia es Ken Wilber. Y Ken Wilber, conocido como el Einstein de la conciencia, como uno de los mayores sabios que están vivos en cuanto a la conciencia, explica que el ser humano tiene una parte cognitiva, racional, tiene otra parte emocional, ¿sí? Que estamos hablando de inteligencias, tiene otra parte somática corporal, otra que es la inteligencia de campo y la sabiduría esencial. Entonces, la inteligencia cognitiva fue la que más entrenamos en la educación. Eso fue a lo que más tiempo le hemos dedicado. La inteligencia somática o corporal, suelo preguntar en los cursos, ¿cuánto tiempo habéis dedicado a la semana en el cole a la educación física? Me dicen 2 horas, algunos un poco más, pues muy poco, ¿no? Muy poco, para lo importante que es el cuerpo. Después la inteligencia emocional, pues nadie ha trabajado en inteligencia emocional en el cole. Recién desde la década del 70 que se viene hablando, Daniel Goleman, un periodista de Estados Unidos, escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional, que no fue quien descubrió la inteligencia emocional, sino que fue alguien que escribió un libro por suerte se hizo muy conocido sobre la inteligencia emocional. Entonces se empieza a trabajar en los coles, por suerte, la inteligencia emocional. ¿Bien? Porque una persona puede ser un premio Nobel en algo, pero no en la paz, quitémosle de la paz, ¿sí? Pero de repente llega a un sitio y se enfada porque la comida está fría. Dices, pues sí, serás muy premio Nobel en no sé qué, pero muy pocas habilidades emocionales, que te enfadas por esta chorrada, hombre. Y algo que me gustó mucho del Dalai Lama, que para mí es un referente en este tipo de trabajos, es que este hombre se enfada. El Dalai Lama también se enfada. O sea que las emociones son químicas. Y lo que sucede es, imagínate una ola, ¿no? El enfado le viene y le va. Hay otra cosa que no es la emoción, ¿sí? Sino que es el sentimiento, y es esa química que, conectada con la parte psicológica, tú mantienes el enfado en el tiempo. Eso ya no es esa química, no es esa emoción, es un sentimiento. Es decir, que a la química esa que surge, que es el enfado, tú la mantienes en el tiempo porque te enganchas por la razón que sea y te quedas enfadado o enfadada. Vale, eso se llama sentimiento, que no es lo mismo, ¿sí? Y por otro lado tenemos sensación. Para explicarlo que se entienda. Yo lo que hago en los cursos presenciales, le digo, mira, a una persona que le ponga la mano en el hombro a otra. Te voy a invitar a que te pongas la mano en el hombro, ¿sí? Una mano en el otro hombro. Vale. Te voy a pedir que te des cuenta de qué mano has puesto sobre qué hombro. ¿Bien? Cuando tú pones la mano derecha, esa es la que está conectado con el hemisferio izquierdo, que es el racional, es decir, que el hemisferio izquierdo conecta con la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho, que es el emocional, conecta con la parte izquierda del cuerpo. Entonces, si pones la mano derecha sobre el hombro izquierdo, estás poniendo, ¿sí?, más la parte, para que simplemente lo sepas, como la parte racional. Entonces, poniendo la mano en el hombro, ahí lo que te pregunto es, cuando digo en los cursos, que aquí no se puede hacer de la misma manera, pero pregunto, ¿qué sientes? ¿Sí? Entonces, cuando tú dices ¿qué sientes? Para explicarlo, para que se entienda, si hablamos de sensación, que es algo objetivo, estamos hablando de peso y temperatura. Es decir que, si hablamos de una sensación, tú estás poniendo la mano en el hombro, tu hombro siente peso y siente una temperatura, que es la temperatura de tu mano. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sentimiento, si alguien te pone la mano en el hombro, tú puedes decir, dependiendo de la mano, porque tú puedes decir, pues esto me da mal rollo, porque por la razón que sea, que esa persona tal vez te da mal rollo, o tal vez puedes decir, por ejemplo, es que me genera tranquilidad, ¿sí? Me da seguridad, dependiendo de la persona y dependiendo del momento. Es decir, que la sensación es objetiva, peso, temperatura, y el sentimiento es subjetivo. Porque la mano en el hombro, dependiendo de quién te la ponga y en un momento dado, tú interpretas de una manera u otra, ¿sí? Eso es subjetivo. Ahora, las emociones son químicas. Ya si quieres puedes quitar la mano del hombro. Gracias. Lo que he explicado es emoción, química, sentimiento. Es cuando entra la parte psicológica, ¿sí? Y hace que se mantenga en el tiempo. Y luego la sensación. La sensación es objetiva.
El sentimiento es subjetivo, la emoción es química, eso es objetivo. Ahora, lo que sucede, por ejemplo, me acuerdo en el 2013, fui a Donostia, me presenté para un examen para ser reconocido según la Asociación Española de PNL como profesor de PNL. Entonces aprobé un examen ante 70 personas, tuve 3 evaluadores, bueno, para mí era un reto. Entonces ese día salí del examen, bueno, salí y me encontré con un compañero que también se había presentado, estábamos esperando la nota. Entonces cuando nos dan la nota, a él por un lado, 3 evaluadores, a mí otros 3 evaluadores por otro lado. Entonces en ese momento me dijeron que aprobé, me felicitaron, yo todo contento salí, fui a compartirlo con mi compañero y a él le habían suspendido. Entonces yo en ese momento tenía por un lado ese subidón, esa alegría y por otro lado la empatía con este compañero, porque tengo la capacidad de empatizar, porque si no tuviera esa capacidad pues digo, pues yo sigo con mi alegría. Pues ya está, pero como tengo esa capacidad de empatizar, tenía como si fuera un mar, ¿no? Un mar de sensaciones y por un lado una química que va con la alegría y por otro lado una química como una emoción que era como la tristeza. Es decir, que tú puedes estar sintiendo al mismo tiempo varias emociones. Ahora lo importante es hacernos un abecedario emocional para aprender a entender qué es lo que nos pasa. ¿Sí? Que eso como no nos han enseñado en la educación, que es algo básico, es básico, porque las relaciones humanas son fundamentales. Hay personas que no tienen esa capacidad de gestionar las emociones, se enfadan por cualquier cosa, generan conflictos, problemas. Entonces personas que entienden sus emociones tienen capacidad para gestionar las situaciones. Eso es fundamental. Y entonces quiero reforzar esta parte, tú puedes sentir varias emociones a la vez. Que tú reconozcas una no significa que puede haber 2 a nivel químico. Entonces, hablando de este mapa de la psicología transpersonal, yo digo que esto es un mapa, no es una realidad. Y estoy hablando de que este mapa nace en la década de 60 en California, en el Instituto de Salem, y es la psicología transpersonal y de alguna manera Einstein de la conciencia trabaja con este mapa, Ken Wilber. Por lo tanto, pues yo le doy mucho valor a ese mapa. No es una realidad, es un mapa para entendernos a nosotros, ¿sí? ¿Cómo somos? Porque si en el colegio me han enseñado que yo soy inteligente o no, por las notas, pues ¿qué pasa si yo no soy inteligente? Pues un bajón, ¿no? O sea, fatal. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia física? Si hay personas que no son grandes superdotados, pero jugando al fútbol son unos campeones, y ganan mucho más dinero que mucha otra gente. Es decir, que estos tienen un reconocimiento popular increíble por su inteligencia física. ¿Quiénes son los más reconocidos profesores de España? ¿Quiénes son los mejores profesores o más reconocidos del mundo? ¿Cuántos has pensado? Ahora si te pregunto, piensa en los 2 mejores futbolistas. Pues seguro que lo sabes, ¿sí? Porque hoy premiamos otras cosas, ¿bien? Entonces la inteligencia emocional tampoco la premian, como premian la física. Después está la inteligencia de campo, que es la que decía que estamos todos unidos, a pesar de que nos han hecho creer que estamos separados. En la formación en PNL hacemos un trabajo para trabajar las inteligencias del ser humano, que es este mapa que trabajamos en la programación neurolingüística transpersonal, que es la que ha creado mi padre, combinándola con la psicología transpersonal, pero en Estados Unidos Robert Dilts creó lo mismo que le llamó la 3ª generación de la PNL, ¿sí? Es decir, que mi padre creó la PNL transpersonal y en Estados Unidos se creó la 3ª generación de la PNL, y cuando vino Robert Dilts a Estados Unidos, que es un referente en PNL, se encontró con mi padre y se dieron cuenta que estaban haciendo lo mismo, que es este mapa que estamos trabajando. Y después está la sabiduría esencial como última inteligencia, que esto es lo que somos en esencia, que ahí cada uno le llama como quiera, el ser esencial. La Iglesia Católica por un lado habla del alma, del espíritu, ¿sí? Que ahí pues lo saben separar, ¿no? Lo que es el alma, el espíritu, yo no lo sé separar tanto porque no soy una persona tan religiosa, entonces no me he metido tanto en su teoría. Entonces, como decía antes, los budistas dicen que somos luz, entonces es esa parte esencial. Hay, por ejemplo, me gusta mucho Fidel Delgado, que lo voy a recomendar. Estamos terminando ya la clase de hoy, van a ser las 1:15 ya. Os voy a dejar como referencia una persona que colabora en el instituto, se llama Fidel Delgado. Es un psicólogo clínico que acompañaba, ya tiene 70 y largos de años,
acompañaba a las personas en el proceso de la muerte. Entonces en el instituto hemos organizado varios cursos sobre este tema y hemos trabajado con más profesionales el tema de la muerte. Es un tema que particularmente me interesa mucho porque, bueno, en nuestra cultura, pues cuando se muere alguien se vive de una manera, pero cuando en la India, por ejemplo, se muere alguien se vive de otra manera, en Estados Unidos hacen una fiesta, en África se vive de otra manera. Entonces es simplemente entender que, bueno, yo lo que por lo menos mi idea sobre la muerte es que nosotros vivimos, ¿sí? Y el ser humano, o sea, estos son las creencias de cada uno, puede ser como una luz que viene, ¿sí? Y se transforma, son distintos estados. Entramos en la materia y luego tal vez dejamos la materia. Pero estos son creencias. Yo no tengo interés de convencer a nadie de nada. Simplemente es algo muy interesante que os animo a reflexionar, porque en este momento lo que está pasando, cuando hablamos del miedo, sí que decíamos las emociones del amor y del miedo, lo que tenemos, aparte de la incertidumbre, es el miedo a morir, ¿sí? Es decir, que nos cuidamos no solamente por nosotros, sino para proteger a nuestros seres queridos, y entonces el mayor miedo que tenemos es la muerte. Por una parte, que esto lo voy a hablar la semana que viene, tenemos el ego, ¿sí? Y por otro lado tenemos la esencia. Entonces, el ego es el que tiene miedo a morir. La esencia no tiene miedo a morir. Hay una peli que se llama, creo que es 21 gramos. ¿Sí? Que ahí habla un poco de eso. Que lo que dice es que cuando un ser humano se muere, ¿sí? Vamos a ponerlo entre comillas, hay una parte, hay un peso en su cuerpo que desaparece, que le llaman 21 gramos. Así que bueno, a ver, aquí está justamente lo que estaba hablando, por ir cerrando, que es el núcleo. Por un lado tenemos la personalidad, bueno, lo voy a leer según el orden de la presentación, el núcleo esencial, ¿sí? Es decir, la metáfora es una bombilla de luz. La parte externa sería como la personalidad, ¿sí? El ego. Y la parte interna sería el núcleo, lo esencial, la esencia. Entonces, cuando a ti en una bombilla se rompe el metal, lo de dentro, pues esa bombilla ya no sirve. Entonces a eso le llamamos el núcleo esencial, sí mismo, self, alma, espíritu, la identidad esencial, lo que tú eres en esencia. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos la parte externa de la bombilla, que es la personalidad externa. La máscara, como decían los griegos, el ego, el condicionamiento, la memoria, esa identidad psicológica. Entonces, todos tenemos esas dos partes. Lo que pasa es que cuando alguien cree que tiene solamente una parte, que solamente es materia, lo que sucede es que si esto fuese la muerte, le tienen mucho miedo a la muerte. Pero cuando la religión humana, por ejemplo, que cree que existe lo que es el alma, el espíritu, el self, ¿sí? La esencia, pues entonces lo que está diciendo es que hay algo que sigue, ¿sí? Que se va al cielo. Yo me acuerdo cuando tomé la comunión, cuando era niño, que fue mi padre y habló con la catequista y le dijo, pero ¿cómo no le habláis del infierno a los niños? Pareciéndole adecuado, ¿no? Dice, es que a mí me han machacado con el tema del infierno cuando era niño y ahora no se habla más del infierno, como diciéndole, ¿qué ha pasado en la religión en 50 años? Ya no existe el infierno, ¿sí? Al final son mapas, ¿sí? La religión lo que dice es que nos vamos al cielo, que es una maravilla. Lo que está diciendo es, nos vamos. Es decir, que una parte nuestra se va, es decir, que una parte nuestra sigue, que es la esencial. Entonces, cuando tú pierdes el miedo a la muerte, cuando tú tienes menos miedo a la muerte, por eso es tan importante trabajarse en la muerte, al final las malas noticias no te van a afectar tanto. Porque a veces las malas noticias lo que quieren es que tú te vayas para abajo, que tú vibres lo más bajo posible. ¿Sí? Si estudias cómo están diseñadas las noticias, cómo están diseñados los medios de comunicación. Bien, entonces la propuesta es trabájate tú siempre que puedas para levantar tu vibración, porque lo único que tienes que hacer para sentirte mal es encender el televisor. Si tienes un televisor en casa y te quieres sentir mal, pon las noticias, que eso seguro que te va a ayudar a sentirte mal. Entonces, proponemos limpiar esa parte protectora de nosotros mismos de manera que podamos irradiar toda nuestra luz interior. Es decir, si tú eres como una bombilla de luz, yo no estoy diciendo que tú eres, yo digo, si tú eres, si tú crees que eres, ¿qué es lo que pasa? Que
cuando vamos creciendo desde que éramos niños, niñas, hemos ido viviendo experiencias de sufrimiento. Entonces hemos ido pues poniendo como capas de cebolla, ¿sí?, a nuestra esencia, esa parte esencial, esas creencias que nos limitaban, son como mucho polvo que están tapando la bombilla, nuestra esencia, no están dejando brillar. Entonces lo que queremos es cómo podemos limpiar el ego, cómo podemos hacer para quitar esos miedos, ¿sí?, que tenemos aquí en el cuerpo, como decir, basta, fuera, pero no es tan fácil, porque estamos programados, toda la parte profunda, ¿sí?, está la parte entre el 5 y el 7% consciente y el inconsciente, que es entre el 93 y el 95%. Entonces, desprogramar esa parte profunda es muy difícil. El sábado pasado y el anterior estuve trabajando, el sábado pasado con el grupo de Gijón. Os digo, doy formación de PNL en Santander, en Gijón, en Logroño. Entonces, el sábado pasado, el que acaba de pasar, estuve con el de Gijón, el anterior con el Santander, trabajamos creencias. Y hago una pregunta sencilla, por ejemplo, cuando alguien se encuentra, va caminando por la calle y se encuentra con una escalera de alguien que está trabajando, ¿quién pasa? Mirad, les voy a pedir ahora que levantéis la mano, os voy a pedir que levantéis la mano si os encontráis en la calle ante una escalera. ¿Quién de vosotros, hay dos posibilidades? La posibilidad, ahora primero lo explica, la posibilidad es, ante una escalera, yo paso por debajo. Ante una escalera, yo paso por fuera. No paso por debajo. ¿Quién pasa por debajo de la escalera si puede cuando va caminando por la calle? Vale, veo de los que tenéis cámara, 4 manos. Muchas gracias. ¿Quién evita la escalera si podéis levantar la mano? Más personas, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, mira, pues yo sé que no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel inconsciente a ti te han metido un miedo. Pasar por la escalera da mala suerte. ¿Y por qué da mala suerte? ¿Sí? ¿De dónde sale lo de la mala suerte? Lo mismo te puedo decir, ¿qué pasa si se rompe un espejo? Hay personas que dicen que da mala suerte, ¿sí? Entonces, me acuerdo, mi madre me dijo que se le había roto una botella de aceite y lo asoció con una creencia que ni quiero nombrar porque hay gente que no la conoce y directamente no quiero ni dar ideas negativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos han dicho tantas cosas, es más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale malo conocido que bueno por conocer. La emoción profunda de todos esos dichos, de esas creencias, son el miedo. Entonces, lo que parece que por alguna razón nos transmiten miedo, miedo, miedo. Y cuando alguien dice, no, si yo ya sé que no es verdad, pero sin embargo, evitan pasar por debajo de la escalera, el salero se pasa en la mano o no. Y hay personas, el otro día, una chica de otra ciudad que estaba haciendo la formación también, entonces decía, bueno, yo sé que no pasa nada, pero donde vivo, en el País Vasco, como se pasa en la mesa, no se pasa en la mano, pues yo respeto, decía, ¿sí? Entonces, vale, pues personas por cuestión de respeto. A veces pregunto, ¿cómo se pone el papel higiénico? ¿Cayendo del lado de la pared o del otro lado? ¿Sí? Y entonces la mayoría no dicen del lado de la pared. Y muestro justamente que cuando se creó el papel higiénico lo patentaron y en la imagen aparece del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas creencias tienen una fuente perdida. Tú dices, ¿y de dónde sale lo de la mala suerte? Dicen, 7 años de mala suerte. ¿Por qué 7? El 7 es un número mágico. Y lo asocian, el número mágico lo asocian a algo negativo. Así que esto da para mucho, ¿sí? Bien, no me quiero enrollar. Simplemente reflexionemos sobre todo esto que genera miedo, ¿bien? Porque nos baja la vibración. La semana que viene vamos a seguir trabajando para subirla. Y ahora cierro con Eckhart Tolle, que escribió un libro que tengo aquí, pero bueno, primero voy a leer lo que aquí dice. Dice, miramos al ego como si fuera una identidad, pero en realidad es una forma de inconsciencia que parece tener vida. Es decir, miramos al ego como si fuera una identidad, pero en realidad es una forma de inconsciencia que parece tener vida. No es una amenaza, no hay que verlo como un enemigo, ni algo de lo que... Ahí sigue. ¿Dónde está? Temer. Bueno, temer, decía. El ego ha cumplido con un propósito importante durante mucho tiempo y nos ha traído hasta este punto de despertar en el que volvemos a querer fundirnos de nuevo con la fuente. Ese estado primordial que la humanidad perdió hace tiempo. Bien, lo que está diciendo es, el ego es muy importante. Tú necesitas al ego para sobrevivir,
Pero nos estamos olvidando que más allá del ego somos algo. Eckhart Tolle es un referente para mí, un modelo. Escribió este libro que se llama El poder de la hora, que ya he hablado en otras sesiones sobre él y sobre este libro. Y bueno, no me voy a enrollar, ¿sí? Porque puedo seguir, pero no quiero seguir, por una cuestión de respeto a vosotras y vosotras, que es por cuestión de tiempo. Entonces sí, lo que voy a hacer ahora es pediros, ¿sí?, que me gustaría que compartáis conmigo algunos, ¿qué os lleváis de la sesión de hoy? Bien, la semana que viene hoy hicimos 2 prácticas, la órbita microcósmica, bueno, la macrocósmica que es otra, y aparte hicimos el Tonglen. Entonces, 3 prácticas. Me gustaría que levantéis la mano quien quiere compartir qué se lleva de la sesión de hoy y yo activo su micrófono, ¿sí? ¿Quién quiere compartir? A ver, por orden, ha levantado la mano, voy a poner a Isaac, después voy a ir activando de a uno. Isaac, muchas gracias. ¿Qué te llevas de la sesión de hoy? Pues me llevo varias cosas. Bueno, me ha gustado mucho que no hay solo una inteligencia como, por ejemplo, la que nos inculcan en el colegio, que si suspendes los exámenes eres tonto, digamos, entre comillas. Hay varios tipos de inteligencia. Yo, por ejemplo, no soy un buen estudiante, pero los deportes no se me dan mal. Entonces, hay varios patrones. También yo creo que soy supersticioso y no me he dado cuenta, porque yo no soy de eso del tarot ni nada por el estilo, pero si me pone una escalera yo me paso por debajo y sí que es en plan de... También me pasa lo del espejo. 7 años de mala suerte. ¿Y por qué 7? ¿Por qué tiene que ser un espejo? Son como miedos heredados, no sé. Es como que, por ejemplo, tu padre se enfada con el vecino y llevan años enfadados, y cuando tiene un hijo yo también estoy enfadado con él. No sé si me explico, es un poco como los Capuleto y los Montesco, pasan generaciones y se heredan los miedos, ¿no? Y sí que me llevo eso. Y me ha gustado mucho el tema de la incertidumbre. Pues sí, me ha gustado mucho la frase de la Margarita. La verdad es que es un estado para mí mental, ¿sabes? Y sí, me ha gustado mucho. La verdad, lo que no he conseguido hacer es lo de la relajación. Me ha costado mucho. Eso no he podido hacerlo, pero bueno, lo demás ha estado muy bien. Muchas gracias, Isaac. Te digo, por orden, hablaste de las inteligencias. Hay otra que se llama las inteligencias múltiples, por si quieres curiosear, ¿sí? Tengo el libro por ahí, pero bueno. ¿Sí? Después dijiste la importancia, sí, que te han valorado cuando tú ibas al cole, que tal vez que no eras un buen estudiante. Pues yo tampoco era un buen estudiante, ¿sí? Y claro, mi experiencia en el cole, yo me sentía tonto, ¿sí? Pues yo no tenía la capacidad de atención y lo que más se hace en el cole es repetir. Yo no tenía esa facilidad de repetir, me gustaba más la parte creativa. Y me acuerdo que en la educación secundaria me hicieron elegir entre lo que más me gustaba, que era música y plástica, artes plásticas. Digo, ¿por qué tengo que elegir entre lo que más me gusta? Es como que parece que... Y ese es el hemisferio derecho el que más se mueve. Y después lo último que has hablado de la relajación, eso es cuestión de práctica, ¿sí? Esto es, bueno, es una cuestión de práctica. Aquí tenemos varias profes de yoga, entre ellas Maika. Entonces, pues esto es evidente. Maika, cuando empezó con el yoga, no empezó porque fuera la persona más pacífica del mundo, ni la más relajada. Aquí está diciendo que no. Nos conocemos mucho, hemos colaborado también con temas de yoga, con Qigong. Por eso lo digo, que esto es cuestión de práctica. Incluso muchos profes de yoga están en ese camino porque necesitaban encontrar más tranquilidad, más paz, y eso les ha llevado. Yo suelo decir en los cursos, enseño lo que necesito aprender. ¡Qué bueno! Por eso os comentaba que voy a las sesiones de Mindfulness y digo, gracias. Para mí es un regalo poder practicar. Así que bueno, Isaac, muchas gracias. Voy a poner en Facebook lo que es el enlace para la siguiente sesión de Zoom, que es el próximo lunes, ¿sí? Y continuamos trabajando con el tema de la incertidumbre. Muchas gracias. Había levantado la mano también Antonio, te desactivé el micrófono, a ver si lo he conseguido. Pues no lo he conseguido, si lo puedes hacer tú, por favor. Bueno, ¿no lo consigues? Vale, entonces le damos pie a Mauricio, que ha desactivado el micrófono. Mauricio, ¿qué te llevas de la sesión de hoy? Sí, bueno, lo que me llevo de la sesión de hoy ha sido la energía desprendida en las prácticas
yo no la he realizado porque al ser sordo o te escucho o la hago. Pero sí se ha captado esa comunión. Ya, sé que había gente que le parece absurdo esta práctica, pero eso es parte de la enseñanza que tiene este curso. Aquí nadie sabe todo y a todos nos queda mucho por aprender. Ha sido muy emocionante el ejemplo de la bombilla, ha sido un ejemplo que me sirve para muchas cosas. Y fundamentalmente es aunque practico mucho la meditación, ese sistema, esa nueva manera de hacer la meditación me ha gustado bastante. Esa conexión del cuerpo con el centro de la Tierra y llevarlo a la estrella es un juego muy sutil, muy sutil. Me alegro. Muchas gracias, Antonio. Vale, gracias. Gracias por estar y por compartir. Gracias por estar y por compartir. Vale. Gracias. Gracias. ¿Quién más levanta la mano? ¿Quién más? Ahí está Alberto. Alberto, ya los... Venga, te escuchamos, te oímos. Muchas gracias, Germán, que para mí eres un maestro, ya lo sabes. Que muchísimas gracias por compartir. A mí me hubiera encantado de cuando era más joven tener un profe como tú. De hecho, me ha sido profe mío y lo sigue siendo, porque aprendo de ti cada momento. Y que una suerte que en Santander te podamos tener aquí compartiendo en cada ámbito que compartes. Y nada, también agradecer a los compañeros y a las compañeras que están por ahí, porque aprendo de todos y de todas. Nada más, eso, la sesión a mí, vamos, personalmente me ha encantado. Gracias, Germán. Muchas gracias a ti, Albert. Muchas gracias. Yo te digo que tú para mí también eres un maestro. Mi mujer un día fue a una charla, lo digo abiertamente, a la charla sobre el tema de tema de educación, no me acuerdo de qué era, que me decía que eran casi todas mujeres y tú estabas ahí, o sea que gracias por estar, gracias por compartir conciencia en la parte masculina que tanto necesitamos. Y eres un maestro del baile. En el último módulo de la formación de la PNL, la rompiste bailando, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿quién más quiere compartir? ¿Quién quiere levantar la mano? Si nadie más quiere... Ahí está, Maika. Venga, ¿desactivas tú? Yo me quedo con esa imagen de ti, súper guapo, con el gorro y la estrella, para que cada vez que sintamos incertidumbre, miedo, ¿sabes? Me venga esa imagen a tu cabeza, ¿sabes? Estás guapísimo y vas a hacer una red positiva en mi cerebro. Y me quedo con la práctica que has hecho, porque además ha sido súper curioso. Tengo a mi hijo arriba estudiando y ha habido un momento en el que se le ha ido el ordenador y entonces ha bajado y yo estaba haciendo la práctica. Y el niño, al verme, lo que yo le transmitía, ha acabado llorando de emoción, de felicidad, de amor, porque le ha traspasado a él. Así que muchas gracias, porque hoy no tenía el niño muy buen día, así que me quedo con eso para mí y para mi hijo también. Qué maravilla, muchas gracias a ti. A vosotros que me estáis motivando muchísimo, pues me dais ganas de seguir. Muchas gracias, Maika. Ha levantado la mano Mauricio y tienes el micrófono activado. ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Se ve bien? Sí. Hola, Germán, y hola, hay personas con las que nos conocemos aquí, que somos amigos de aquí, de vernos seguido. Muchas gracias por la invitación, Germán. Es un gusto y un orgullo que seamos amigos y ver el grandísimo trabajo que haces de llevarnos a la reflexión, a profundizar, al autoconocimiento, fundamental, vital. Hoy, con esta situación que hemos pasado, que estamos pasando todavía, queda muy claro para todos que es vital el autoconocimiento. Toda la clase ha sido muy interesante. Lo que me quedó resonando, y de hecho lo voy a compartir citándote, por supuesto, como una reflexión personal, pero citándote y suavizándolo para que no vaya a ofender susceptibilidades, el hecho de que conocemos rápidamente cuáles son los dos futbolistas más famosos del país, pero no dos profesores, por ejemplo, dos maestros.
más importantes o reconocidos o de nivel. Y eso dice muchísimo de nosotros, de las personas. Así que, por lo que a mí me insinúa, ese ejemplo tan simple es lo que más me queda dando vueltas en la cabeza, y lo quiero compartir en mis redes sociales como una reflexión, citándote, y voy a compartir también tu trabajo, por supuesto. Muchas gracias, Germán. A vos, Mauricio, y Mauricio es profe de Chikun y de Didgeridoo. Así que te felicito por tu trabajo, ¿eh? Es un placer aquí compartir. En Cantabria organizamos fiestas con tambores en Somocuevas, y con Mau ahí compartimos, abrimos muchas veces con meditaciones, con Didgeridoo, así que bueno, si este verano nos permiten ir con mascarilla y con guantes a tocar los tambores y mantener 2 metros de distancia, nos vemos en Somocuevas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir para cerrar? Hermi está levantando una mano. ¿Lo puedes desactivar tú? Primero, muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharles a todos y de disfrutarte, porque realmente es una medicina para mí muy buena. Entre las varias cosas con las que me quedo, pues por el compromiso, el acuerdo conmigo de subir la vibración, que sé que me va a sentar muy bien, porque convertirla en confianza, eso me sienta muy bien. Y luego, cuando has hablado de estas 5 inteligencias, fíjate, o sea, me he dado cuenta que, no sé, me he sentido llamada un poco a ocuparme no solamente de los alumnos, aunque son pequeños, sino de los padres, porque esa esencia se me ha olvidado un poco, y ya que soy sensible, porque me han abierto ustedes un poco los ojos, pues claro, no me puedo ir a la parte cognitiva solamente, más en este periodo de incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, me siento llamada al compromiso conmigo misma para acompañar un poco a las familias de mis alumnos. Ahora pasa la acción. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Hermi. Muchas gracias por estar y compartir. Hermi es profesora de educación infantil, ha hecho la formación de PNL hace unos años. Así que poder compartir esto con los padres es importantísimo, porque los padres sabemos cómo influyen en los niños, lo que decía Mauricio, ¿no? Que si los padres se enfocan en enseñarle lo que, por lo menos los que estamos aquí, consideramos importante, ¿no? A nivel de valores. Y porque no digo que el fútbol no sea importante, el fútbol es una maravilla, sí, como deporte, es una maravilla, es potentísimo. Ahora, si también ponemos importancia en otras áreas de la vida y ayudamos a los padres a trabajar, si ellos hacen un cambio, pues en sus hijos va a haber un cambio. Hasta que los padres no hagan el cambio, difícilmente se pueda generar ese cambio en las siguientes generaciones, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Os recuerdo que esto que estamos trabajando hoy lo contrató el Ayuntamiento de Santander, lo organizó el Espacio Joven. Voy a poner en Facebook a partir de mañana lo que es este vídeo para quienes no han podido estar, y también voy a poner el enlace para la siguiente clase.